Philip, de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor tenerte acá, un empresario social en Guatemala que está haciendo una gran diferencia, de origen inglés por lo que entiendo. Origen inglés, pero orgullosamente nací en Guatemala. Ah, buenísimo. Ajá, bueno. Crecí fuera de Guatemala, pero mi mamá es guatemalteca. Ya. Y Ok. estábamos viviendo en Australia y mi mamá se vino en el avión desde Australia para que yo naciera acá. Ah, sí. Un milagro que no nací en el avión, la verdad. Ya. Porque era Australia, era de Melbourne a Hawái, a Los Ángeles, a México, a Guatemala. Así era la trayectoria del avión. Así que, pero sí, subo orgullosamente. Buenísimo. Tengo mi pasaporte chapín. ¿Tu papá es inglés? Mi papá es inglés, ¿Y sí. vos sos primera generación nacida aquí en Guate? Sí, mi papá era director de la Shell. Él se vino de Londres para acá. Ya. Y aquí es donde conoció a mi mamá. Y de ahí pues crecimos en Australia, Inglaterra y luego Estados Unidos, donde crecí. Pero de ahí me encontré una esposa chapina y ella me jaló de vuelta. Fíjate que hasta aquí Gracias a Dios. Mira, yo no sé si sabían, pero la semana pasada estaba en Bangladesh. Ok. El Sí, otro, me contaste ahí que estabas dando varias charlas, ¿verdad? sí, si haces un hoyo aquí, escarbás para abajo, salís ahí por Bangladesh. O sea, hay 12 horas de diferencia. Ya. Y fíjate, pobre esa gente, no hay tanta polución en Dhaka, capital, 20 millones de personas, que no vi el sol. Wow. No vi el sol una semana, entonces aterrizando de vuelta en Guate, digo, bah, bendito sea Dios, vivo aquí en Guatemala. No sabemos lo bueno que lo Sí, tenemos. es una bendición de país. Cuando uno viaja mucho, creo que aprecias más y más el país. Interesante, interesante, pero la verdad, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. André también tiene esa parte, esa sangre inglesa, si Yo quieres también contar un soy- Yo poco. también soy primera generación de papá inglés, nació en Guatemala con mamá chapina. Ah, pues chica, Sí, qué cabal, bueno, qué cabal, bueno. cabal. De hecho, yo acabo de sacar mi pasaporte británico hace un año. Ah, bueno. Yo toda mi vida tuve visa, pero ahorita con COVID no la podía renovar. Sí. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a sacar el pasaporte. Y la verdad es que lo hubiera hecho antes. es un buen pasaporte porque no necesitas sacar muchas visas. Creo que es el Cabal. pasaporte que más aceptan y es fácil viajar con él así. Aunque Bangladesh, porque no había una historia muy linda con los británicos, era más fácil entrar con guatemalteco a Bangladesh, pero sí ese pasaporte inglés es bueno. Buenísimo. Mira, y contanos un poquito, contanos un poco de tu historia, qué te hizo ser un empresario, quién eras vos de chiquito, cómo era tu vida de chiquito. Ok, pues mira, yo creo que lo que hice mis papás desde muy chiquito, siempre una persona muy curiosa. ¿Ah? Probablemente traviesa, ¿verdad? Pero muy curioso y creo que como nací en Guatemala y viví en tantos países, yo tenía una ventaja porque miraba muchas culturas y muchos lugares. Uno de joven, uno absorbe mucho. Entonces, creo que siempre era una persona muy curiosa. Recibí una muy buena educación en Estados Unidos y yo siempre tenía como que mis papás, y yo agradezco mucho a mis papás, tenían un lindo matrimonio y creo que tenían mucha confianza en sí, en uno mismo desde muy joven. Y ellos siempre decían, mira, uno si sueña y trabaja duro, puedes lograr lo que uno quiera. ¿Va? El American Dream, ¿va? Es lo que se habla. Claro. Entonces siempre crecí tal vez en un ambiente bastante de que no hay límites. Ya, ok. Y creo que viajé mucho y vi mucho, tenía esa ventaja. Y pues solo trabajé 2 años, solo fui empleado 2 años y es algo que yo sentía que no aprovechaba a mis jefes lo que yo podía dar. Y creo que por eso dicen que el 70% de los empleados no están motivados, ¿verdad? Porque no se empoderan y no se incentivan bien. Así que de ahí fui a sacar mi maestría, mi MBA a los 23 años a una universidad que se llama la Universidad de Pennsylvania, Wharton. Okay. Ok. Y de ahí nació mi vida de emprendedor, ¿va? Casi me salí de la universidad porque pensé que quería ser banquero y dije, ay, no entendía nada de las clases, me quería salir. Mis papás me decían, mira, vas a terminar lo que empezaste. Y encontré un track ahí en esa escuela de negocios donde los maestros eran solo emprendedores. Ya. Interesante. Y mira, una educación muy práctica y eso me lanzó al mundo de emprendimiento a los 25 años. Buenísimo. ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento y cómo te fue con eso?
Mi primer emprendimiento, curiosamente, yo estaba, como vivía en Estados Unidos, estaba buscando oportunidades. No quería, o sea, tomé la decisión de que uno de mis profesores me dijo, mira, es el momento de ser emprendedor. No estás casado, no tenés hipoteca, no tenés hijos, no. Entonces, encontré una oportunidad de una batería, que era una batería para carros en una fábrica en Minnesota, que tenía, digamos que en ese entonces una batería te duraba 2-3 años, te duraba 7-8, y ellos tenían disponibles el sur de California, Arizona y el sur de Nevada como mercado. Entonces dije, wow, yo sabía de ver televisión que había muchos carros en Los Ángeles. Yo dije, y me fui a empezar a San Diego, California. Ahí monté mi primer negocio. Y tuve mucha suerte en ese primer emprendimiento. Toyota, que es el carro que más se vendía en California, tenía un gran problema con sus baterías. Okay. Inmediatamente empezamos a tener muchos pedidos de todas las agencias de Toyota en el sur de California, que es, no te puedes imaginar la cantidad. Entonces yo siempre digo que casi nunca pasa así, ¿va? Casi siempre el primer emprendimiento es el más duro, pero primero me salté o sea, me tiré al agua y lo hice. Y sí tuve suerte de que había esa problemática y creo que lo aprovechamos muy bien. Y se volvió un negocio bastante grande, bastante rápido. ¿Y cómo lograste ver eso de la batería? O sea, ¿estabas trasteando con la batería? ¿Te explotó en la cara? ¿O cómo lograste ver esa parte? Mira, interesantemente, y regresando, y por eso le doy mucho importancia a lo que me decían estos emprendedores que me estaban dando clases. Sí. Me dijeron, mira, métete a algo que no sea esto va a sonar raro, pero me funcionó. No te metas a algo a que todo el mundo se está metiendo porque es sexy, es high tech, o sea, y él me estaba hablando de un negocio en que él se había metido en Texas, donde el negocio era recoger caballos muertos en las carreteras. ¿Ah, sí? O sea, ese era el negocio, porque esos caballos se procesaban en la industria cosmética. Se sacaba de esos caballos este producto para la base para cosmético. No sé si se hace ahora, ¿va? Porque me imagino que pero en ese entonces era un negocio enorme. Otro maestro que tenía empezó la industria de porta potties, ¿va? Que son los sanitarios portátiles. Okay. Y cabalmente cuando estábamos haciendo la clase, estaba hablando de un negocio grande que estaba haciendo en India, ¿verdad? Pero estaba lidiando con un montón de temas culturales, pero eran negocios de 100, 200, 500 millones de dólares, pero eran negocios que no eran como, yo me voy a meter en el sanitarios portátiles o recoger caballos. Entonces eso me llevó a la batería. No es sexy, ¿va? Una batería carro es como pero se necesita, todo el mundo lo necesita. Vi una oportunidad, pero también como que me traté, porque él decía, mira, con la educación que tú tienes y te metes a algo que no es tan cool, no vas a tener tanta competencia. Y así fue, porque teníamos competencia de otras baterías en California, pero como que no había ese nivel de competencia que tal vez iba a encontrar en otras industrias, que llamaba a más de los jóvenes, ¿verdad? Entonces es importante, yo creo que fue algo interesante porque eso me lanzó exitosamente a mi primer emprendimiento. Wow. ¿Va? Y apliqué, pues tenés que saber cómo vender bien y explicar la propuesta de valor y todo, pero el nivel de competencia no era tan sofisticado, tal vez porque eran baterías de carro, pero lográbamos vender después de 2 años, estábamos ya en $3 millones anual, que para un primer emprendimiento, pues yo no cuando miraba los números no los creía, pero vimos que había una oportunidad de negocio y Toyota tenía este problema y nos metimos. ¿Y cómo lograste, digamos, lograste los $3 millones el primer año? ¿Cómo lograste todavía? Porque estabas 23, ¿no? 25. 25, tenías 25 años, yo tengo 22. Ajá. Entonces, en mi caso, uno a los 22, a los 23 dice, pues, se puede volver uno loco, ¿entendés? Con esa cantidad de dinero, ¿cómo lograste tú venir y decir, bueno, los pies sobre la tierra, seguir administrando bien mi dinero, tener un balance general en la empresa? Porque yo creo que yo tenía un socio, ¿va? Porque mi socio es el que metió la plata. Yo metí mi tiempo y mi sudor.
Los dos teníamos la misma idea de que todo lo que hacíamos en los primeros años era para reinvertir. No nos íbamos a pagar mucho. O sea, yo sí vivía como pobre, ¿va? Y no me molestaba, ¿va? Comía muchos noodles. Los noodles es lo que menos costaba en ese entonces. Los ramen. Y, sí, los ramen, cabal, vos los conoces. Yo básicamente me pagaba $5 por cada batería que se vendía. Y pues yo no quería, y pasa mucho, ¿va? Los mejores emprendimientos crecen orgánicamente, no empiezan con dinero. O sea, mi socio capitalista, imagina qué interesante. Nosotros logramos negociar con estas agencias antes de que ellos tuvieran el producto. Les pedimos anticipos, de ahí negociamos con la fábrica en Minnesota, 90 días de pago. Wow. Entonces, gastamos, va, porque muchas veces los emprendedores dicen, yo no puedo ser emprendedor porque no tengo dinero. Pues ese negocio logró ser un negocio multimillonario y no se empezó con mucho dinero. Claro. Y es importante tener esa mentalidad de no sacar dinero del negocio, sino reinvertir y reinvertir. Entonces, lo más importante es como que ese enfoque en ventas y poder comunicar esa propuesta de valor que era muy buena, especialmente para las agencias de Toyota que estaban teniendo este problema, ¿va? Porque una batería, compras una Toyota nueva y la batería no funciona, como que hace que el carro se mire como de baja calidad. Entonces, ahí le metimos esa importancia de tener una calidad de batería igual del carro. Pero era eso de no pensar en el dinero, sino pensar en satisfacer ese problema. El cliente era Toyota, ¿va? Y Honda, ¿va? Sí, son los mayores. Y resolver eso y no pensar en el dinero. Si lo haces bien, el dinero viene. Pero si uno dice, yo quiero ser emprendedor para ser millonario, rara vez lo logra. Interesante forma de visión de ver, porque todo el mundo empieza al revés. Dice uno, yo quiero ser un Bill Gates o un Steve Jobs a los, 18, 23, y es al revés. Eso nunca funciona. Tienes que tener una mentalidad de servir. Un buen emprendedor está para solucionar los problemas de los demás. Esa es la razón por la cual se hace el dinero. Así es. It's a side effect. Sí, si uno lo hace bien y realmente, auténticamente querés resolver problemas, ¿verdad? Resolver necesidades del mercado, el dinero viene, ¿va? Pero si y es lo que pasa muchas veces, pensar solo el dinero casi nunca logran escalar. Y contanos un poquito ahorita, primero felicidades, qué buenísimo que primer te salió home el primer negocio. Me imagino que has tenido algún fracaso en la vida. No hablemos tanto del fracaso, sino más que todo, ¿qué has hecho para lidiar cuando tenés algún obstáculo, algún fracaso, algo que realmente te desanima? ¿Cómo haces para decir, no, tengo que seguir para adelante? Sí, bueno, después invertimos en un banco con mi socio, nos fue bien, pero el fracaso, y la verdad me da mucha vergüenza contarlo porque empezamos en Las Vegas, empezamos un centro de terapia física, porque en Las Vegas hay muchas personas que se van a retirar, ¿va? Llegan a los 65 años, se retiran, muchos van a Las Vegas, Arizona. Entonces, no van a creer lo que pasó en este negocio, pero es el fracaso más grande que he tenido en mi vida y todavía no entiendo cómo me metí a este negocio, donde perdí tanto dinero. Entonces, había estos centros donde Medicare es el seguro estatal de Estados Unidos, que lo tienen la mayoría de gente grande. Entonces nosotros dijimos, el punto es excelente, hay muchos ancianos ahí y todos ellos necesitan esta terapia que lo cubre Medicare. Y teníamos que primero hacer el centro, teníamos que tener un doctor, terapistas, o sea, armamos todo con mi socio de las baterías, ¿verdad? El mismo sí, todavía. Habíamos vendido ya el negocio a 3 de los gerentes y teníamos recursos, que es creo que la primera lección. Nunca empecé un negocio con mucho dinero, porque todo lo que conté anteriormente no lo hicimos en este negocio, de crecer orgánicamente. Entonces, invertimos todo este dinero y algo que nos dijo esta compañía que nos vendió esta idea de estos centros de terapia es que tenías que tener un departamento de contabilidad muy grande, ¿va? Okay. Entonces, eso debe haber sido el primer red flag, ¿va? Teníamos que tener 2 o 3 contadores. Y el problema es que es muy lucrativo si puedes aguantar
lo que te va a costar negociar con el gobierno que te vaya pagando todas esas terapias. Y lo que pasó es, no aguantamos, o sea, se volvió tan complicado toda la papelería para mandar a Washington para que te cobran todo lo que estábamos gastando en este centro, que paramos diciendo, nunca vamos a recuperar ese dinero. Incluso tuvimos que contratar 2 personas más, llegamos a 5 personas y ese negocio nunca generó un centavo. O sea, ¿verdad? logramos ver que iba a ser tan complicado poder recuperar el dinero porque cada vez cambiaban las reglas del juego. Y tenías que estar actualizando. Sí, entonces, ni quiero decir cuánto invertimos, pero es el primer negocio donde más he invertido y nunca generé Un centavo. un centavo. Interesante. ¿Verdad? Y entonces la lección es, y se lo digo a todos los emprendedores, mejor no empezar un negocio si ya tenés mucho dinero, ¿verdad? Es mejor esos negocios orgánicos, ¿verdad? Donde uno crece con la venta, donde te financias con los clientes, como hicimos con las baterías, Sí. con las agencias. Eso es lo mejor. Entonces, el dinero es una trampa. Mejor tener un buen producto que soluciona una necesidad en el mercado y crecer con las ventas. Y esos son los mejores negocios. Interesante, sí, porque yo la vez pasada le comentaba a André que la mayoría, porque yo vengo del TEC y la mayoría de personas ahí, bueno, incluso me incluyo ahí porque estaba confundido antes, era, bueno, tengo una pequeña idea y busco una cantidad de plata increíble para poder meter e impulsarme, que es créeme que es la mayor idea que todo mundo tiene ahí. O sea, es la primera que se le ocurre. Tengo una buena idea, la creo, voy con, qué sé yo, fulanito, me da $100,000, $500,000 Sí. para comenzar la idea y así se mantienen. Al final, rara vez le dan esa cantidad de dinero, pero cuando lo tienen, la mayoría de veces sí me he dado cuenta que no funciona, pero no, yo no me explicaba por qué, porque decía yo, bueno, quizás se pagan mucho sus salarios ellos o así, pero... Es una trampa. Mira los grandes negocios que se empezaron en dormitorios, ¿verdad? O en garajes, ¿verdad? Steve Sí. Jobs, Amazon, o sea, todos empezaron en un closet. Y Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más famosos del mundo, él siempre habla de su mejor inversión, una cadena de venta de inmuebles, de ¿cómo se llama? Furniture store. Y él decía que ella empezó, la fundadora, una señora que había inmigrado, creo que de Polonia a Estados Unidos, empezó sin un centavo. ¿Verdad? Y él dice lo mismo. O sea, yo cuando escuché esa entrevista dije, es cabal, ¿verdad? Es irónico pensar que uno necesita el dinero. Mejor encontrar una oportunidad, hacer un producto mínimo viable y salir a vender. Sí. Y que el cliente te vaya a fondear y financiar. Eso de veras es oro escuchar eso, ¿va? Y yo sí creo que eso fue el éxito de mi primer emprendimiento, es que realmente no lo hicimos sin dinero y el enfoque era ventas y así sabes si realmente tu producto está sirviendo. Porque realmente vos lo que hiciste en ese primer proyecto fue venir y decir, ok, este es el producto que te ofrezco, te voy a vender, qué sé yo, 1,000 unidades. Sí. Vos no habías comprado las 1,000 unidades, vos después Así ibas es. a hacer el pedido. Así o sea, es. tenías la compra antes de tener que gastar en el producto y después encima Así es. conseguías crédito para Así pagarlo. es, así es. Todo es negociable, ¿va? Y así se inició, ¿va? Se inició. Y entonces, ¿va? Porque la gente me ha dicho, es que tú tenías capital. No, ¿va? Sino lo que sí estaba dispuesto a salir a tocar puertas, ¿va? Y a veces los fundadores que yo miro que no les va muy bien, no le ponen la importancia en ellos salir a vender, ¿va? Porque si uno es un fundador, uno tiene que saber si el producto solo es una buena idea o si es un buen negocio, ¿va? Y yo he conocido muchos fundadores que te hacen esos Exceles, ¿verdad? Que pucha, necesitas un doctorado para entenderlos, pero no salen a vender. Entonces, eso es en el mundo de emprendimiento, no necesariamente en la industria tech, pero fuera de tech es la habilidad más importante, es salir a vender y ahí es donde adquirís esa sabiduría para ver si tienes que pivotear o tienes que ajustar
ese producto para que realmente sea rentable y que tengas ese crecimiento orgánico. Entonces, ¿en qué momento hay que buscar al inversionista ángel Okay. o al inversionista? Entonces, ¿en qué momento es? Porque... Excelente pregunta. Yo, cuando el negocio ya tiene tracción, ya lo validaste, hay trillones de dólares de personas que vayan a financiar algo que ya tiene esa tracción. Okay. Entonces, cuando ya genera, por ejemplo, en Ecofiltro, que fue muy similar, ¿verdad? Nos autofinanciamos y cuando teníamos que construir la siguiente fábrica, fui a buscar dinero, ¿verdad? Porque hicimos una fábrica muy grande. Entonces, buscas dinero para incrementar tu capacidad de producción, por ejemplo, pero no para cubrir gastos operativos. Ese gasto operativo lo debería cubrir la venta, ¿verdad? Desde el inicio. Ok, pero por ejemplo, entonces la diferencia entre porque bien podrías ir buscar un crédito en el banco, que también te lo da, que es diferente obviamente, a tener que darle un porcentaje a ese inversionista. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es mejor no, en mi opinión, ¿va? Esa es opinión Philip Wilson, si ya validaste el negocio, es mejor buscar deuda porque es muy caro vender acciones. Sí, y de ahí lo que pasa es, si vendes acciones al inicio y la persona solo está aportando dinero, como que uno se empieza a sentir mal que le diste un porcentaje grande a una persona que realmente no está haciendo nada más que el dinero. O sea, si buscas dinero o si vas a vender algo de acciones, que ese dinero venga con una ventaja extractiva, una ventaja, algo estratégico que esa persona te pueda dar más del dinero. Sí. No te diluyas. Okay. Y eso pasa mucho, ¿va? Porque van buscando dinero, y de ahí el emprendedor ya tiene un porcentaje muy pequeño del negocio y ya no está motivado a seguir. Sí, claro. Entonces, buscar deuda primero, pero buscar deuda, por el caso nuestro, lo puedes financiar porque esa deuda va a un terreno y una fábrica, y eso se puede... Tiene más sentido. Uno puede... Es como un colateral para el banco. Sí, es colateral para el banco, pero mejor no diluirse ya cuando está funcionando, ¿va? He escuchado tantas historias de... Porque yo mentoreo muchos emprendedores y los que no me hacen caso a veces son los que se han diluido y de ahí vienen con ese tema de que ya no están muy motivados porque ya tienen estos socios que no están contribuyendo y sigue ese emprendedor haciendo todo el trabajo. Cabal. Entonces, Philip Wilson, 25 años, pasó a la parte de Maker y todo eso, ¿y ahora qué? O sea, por ejemplo, ¿cuál fue tu siguiente paso luego de ese gran bajón que tuviste? Pues mira, gracias a Dios no quebré al 100%. Mi esposa es guatemalteca y dos de mis hijos nacieron en California y ella quería regresarse a Guatemala para estar cerca de sus papás. Entonces ella me trajo de vuelta. Ahí es donde habíamos invertido en este banco en California y nos había ido bien. Entonces vine aquí y vi que no había una oportunidad de páginas web en el 2000. Nadie lo estaba haciendo, y de hosting y todo eso. Entonces puse ese negocio. Me puse a manejar una finca de café que teníamos en Antigua de mi familia, lo hice orgánico y pues o sea, esos emprendimientos pues no fueron extraordinarios, pero fueron emprendimientos que generaron mucho trabajo para muchas personas, pero llego a los 40 años ya como que ya no teniendo que trabajar más y me tomo ese año para ir a viajar por todas partes del mundo, realmente un año patético. Y leí, un año patético. ¿sí? Patético en el sentido de que el hombre siempre necesita un sentido por qué vivir. Claro. Y cabalmente leí ese libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de su sentido. Y ahí y cuento esto porque ahí es donde yo estaba persiguiendo, creo que el dios del dinero por mucho tiempo. Y sí, me fue muy bien. Y llegué a un punto mío donde ya no tenía que trabajar. Y eso es una trampa, ¿verdad? Porque dije, wow, uno dice, puchica, superficialmente ves a Philip Wilson, dice, puchica, esta persona es súper exitosa, a una edad muy joven, ya no tiene que hacer nada. Y realmente me entré casi que en una depresión y fui a hablar con mi hermana, que siempre ha sido trabajadora social, y le dije, mira, me está costando levantarme.
de la cama, ¿va? Y ahí es donde entré en el mundo de agua, ¿va? Porque ella me dijo, pues venite a trabajar a la fundación, ¿va? Yo no quería ser trabajador social, nunca he sido trabajador social ni lo voy a hacer, pero entré en esa fundación y vi lo que pasa en muchas ONGs y fundaciones, que con el dinero que invierten casi no hay ningún resultado, ¿va? Porque manejan más, yo creo que intenciones, miden intenciones y no resultados. Sí, es difícil. Y ahí yo dije, wow, el emprendimiento y los emprendedores pueden hacer mucho en el mundo de desafíos sociales. Claro. Interesante. Así es como vos te empezás a meter en todo esto Sí. del desafío social. Yo entro ahí, básicamente la pregunta, y esto es muy importante para los emprendedores tradicionales, y muchos emprendedores tradicionales no lo hacen, y menos los que son en el mundo de impacto. Dimensioné la problemática del agua. En Guatemala, en ese entonces, 1 millón de familias no tenían acceso a agua potable, y estábamos llegando a 2,000 al año. Entonces le dije a mi hermana, mira, no estamos llegando ni al 1% del problema. Y yo le dije, mira, puedo ir a conocer las familias donde estás regalando, ¿verdad? Y vamos ahí. Yo nunca había entrado a estos hogares muy sencillos, pero ves pisos de tierra, mucho humo. Guatemala es de los países que más quema leña per cápita en el mundo, así cocinan. Sí, pero habían teles, celulares, radios, platos, ¿verdad? No para comer, sino para ver el mundial. Entonces le dije a mi hermana, y ahí estaba el ecofiltro donado en una esquina, que no tenía la misma importancia de la tele, que lo habían comprado. Entonces mi insight yo le dije a mi hermana, me das la oportunidad de convertir Ecofiltro ya no como fundación, sino en un emprendimiento, porque yo quiero resolver el acceso a agua potable y nunca lo vamos a resolver como fundación. Así que una de las cosas que hicimos en esa gira que hice con mi hermana es llévame a un lugar donde no hemos donado filtros, solo quiero entrevistar a las personas, a ver qué hacen. Y esto es importante para los emprendedores o emprendedores futuros que están escuchando. Yo quise preguntar qué hacen ahorita que no tienen un filtro. Y en este caserío cerca de Santa Cruz, Quiché, estaban quemando 4 leños al día para hervir agua. Y estaban comprando en Santa Cruz, estaban gastando como 110 quetzales al mes. Entonces, sí, en leña. Entonces, este es un punto bien importante porque este es el éxito de Ecofiltro. Entonces, yo vi que si yo puedo vender un filtro en 300 quetzales o menos, de una manera rentable, puedo convertir a lo que eran beneficiarios de una fundación en clientes. Así que la historia de Ecofiltro es cómo fuimos de una fundación que tiene un presupuesto de $250,000 a una empresa que este año va a facturar más de 10.5 millones de dólares y es rentable. Es que ya no vimos a los pobres como objetos de lástima, sino como clientes potenciales, y armamos una propuesta de valor. Y esto es lo más importante que voy a decir hoy en el tema de cómo escalar algo. Básicamente nos volvimos expertos con nuestra fuerza de ventas, de decir, si tú nos das 300 quetzales, te vamos a regresar 3,500. Esa era la propuesta de valor. ¿Cómo? Eso es cabal lo que dicen las personas. Entonces, eso inicia la conversación donde el vendedor dice, mira, esto es lo que estás gastando al mes en leña. Esto es lo que gastas en medicamentos, porque todos se enfermaban. Y nosotros sabíamos que era, porque todos decían lo mismo. Gastaban X cantidad en medicina para infección intestinal y leña. Y salía como en 3,500. Entonces, esa propuesta de valor, si uno tiene una propuesta de valor así de atractivo, solo te tenés que volver experto en armar una fuerza de ventas que comunique eso bien y de una manera visual. Eso es lo único que hizo Ecofiltro. Y nosotros, pues, obviamente la manera que nosotros empoderamos, ¿va? No hay jerarquía en Ecofiltro, empoderamos, practicamos la autogestión y el 25% de las utilidades se dan a todos y el 75% se reinvierte. O sea, es una operación que fluye. No tengo accionistas, pero es interesante cómo crece algo cuando uno realmente, o sea, porque yo me metí, realmente egoístamente, yo estaba buscando un propósito, por eso es que llegué a la fundación. Claro. Pero ahí vi lo disfuncional que son las fundaciones y dije, bueno, tratemos de aplicar lo que yo sé de emprendimiento para resolver un tema como acceso a agua y hacerlo
para no depender de donaciones. Eso era muy importante, no depender de ayuda de gobierno o donantes, etcétera, ¿verdad? Que esa es una esclavitud que nunca te lleva a escalar algo. No, y realmente estás haciendo una diferencia sin depender de todas estas entidades. Así es, y uno, pues yo le dedico 1 hora ahora al mes, y ahorita que estuve con Mohamed Yunus en Bangladesh, él es la persona que, él empezó el Banco de los Pobres, ¿va? Él prestó equivalente a como 150 quetzales a 5 mujeres, y este año él va a prestar algo como 30,000 millones de quetzales este año, ¿va? Y estábamos, cené con él, y él es el padrino de lo que yo hago ahora, ¿va? Que es el emprendimiento social. Me dice que cuando uno estructura bien, cuando compartís ganancias y cuando esa utilidad se sigue metiendo y uno auténticamente está tratando de resolver algo, empieza casi que es increíble. Creas algo que crece, pero de una manera que uno no se imagina. Entonces, todo empieza con la propuesta de valor y de ahí cómo manejas el equipo, ¿va? Y es que vos les estás ofreciendo, por lo que entendí, todo el equipo se divide el 25% de las ganancias. Así es. O sea, se suma todos los sueldos fijos de todas las personas en la empresa y tenés un gran total. Dividís cada sueldo fijo en ese total y se multiplica por 25%. Yeah. Y, por ejemplo, en Ecofiltro los primeros 10 días del siguiente mes se reparta, ¿va? Porque tenemos muchos operarios, operarios. En Solución Web, por ejemplo, es cada 3 meses, ¿va? Hay mucho universitario y hay como que ese más mentalidad de trimestre. Pero cualquier emprendedor, este es el secreto de hacer dinero. Si uno tiene una propuesta de valor como el que nosotros tenemos, y hay que buscar esa propuesta de valor que realmente hace la diferencia, porque eso es lo que genera ventas. Claro. Pero luego, con esta propuesta de valor que te genera ventas y tracción, si uno maneja bien los equipos, empoderando y compartiendo ganancias, yo no soy ningún genio, solo aplico esa fórmula. Y yo estoy tratando de promover esa idea de empoderar y compartir, porque las empresas más exitosas, más rentables, hacen eso, ¿verdad? Si ves Delta, ahorita estuve en Delta. El otro día estaba en Delta. Delta, no sé si ustedes sabían, repartan el 25% de utilidades de todos los empleados. No sabía. Es la aerolínea más rentable siempre. Entonces, hay un argumento financiero de hacerlo. De ahí, el argumento filosófico es tratar a la gente como uno quisiera que te traten a vos, ¿va? Yo fui empleado 2 años y no me gustaba que no me daban la oportunidad de ser creativo, de aplicar lo que yo podía hacer para la empresa. Y tercero, el argumento país. Nunca vas a tener populismo. O sea, cuando el capitalismo funciona para más personas, ¿va? Y les doy 2 ejemplos. ¿Han escuchado los ayudantes de las camionetas, ¿va? Los que dicen, en Antigua dicen guate, guate, guate? Sí. Tal vez aquí dicen trébol, trébol, trébol. Sí. Pues al final del año pasado me mandaron fotos. Uno se fue a París. O sea, para que mires la cantidad que se genera para tantas personas. Uno que antes era ayudante camioneta, fue a hacer una gira a Europa, y el otro llevó a su familia a Mallorca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque no hay mejor sistema que el capitalismo para generar riqueza. Y lo que hace una empresa social es, o sea, todo lo que yo aprendí de Ecofiltro, interesantemente, me hizo un mejor emprendedor. O sea, yo entré ahí, pues, 1, buscando propósito en mi vida, pero 2, buscando solucionar el acceso a agua potable como emprendedor, ¿va? Pero de ahí fue como un experimento donde dije, ¿qué pasa si reparto ganancias? ¿Qué pasa si empodero a todos? Y ahora lo aplico, curiosamente, a mis otros emprendimientos, y me volví un emprendedor más exitoso aplicando cosas que hice como un experimento en Ecofiltro. Claro. Y de eso todos tienen ese ownership de la empresa, y todos quieren que la empresa salga adelante, porque todos salen beneficiados de que la empresa siga creciendo. Mira, yo le digo a todas las personas, ahorita lo estoy compartiendo, lo que estoy diciendo ahorita, a juntas directivas de empresas grandes. Y les digo, mira, cuando uno empodera y comparta ganancias, creas fanáticos de tu marca, entusiastas, auditores, porque ganan parte de las ganancias. Automáticamente, hoy en día Gallup hizo un estudio, y en Estados Unidos, en Guatemala es muy similar. El 70% de los empleados no están motivados. Entonces, es un costo muy grande.
el turnover, la gente se te va, tienes que recapacitar y básicamente ese 70% no está realmente produciendo para la empresa. Cuando uno empodera y comparte ganancias, lo bajas muy cerca a cero. Y entonces yo le digo, mira, es un gasto muy grande no tener gente motivada. Y además, qué feo estar encargado de personas que realmente no los estás ayudando a crecer profesionalmente y económicamente. Entonces, esta es como mi misión ahorita y gracias por invitarme hoy porque yo digo, wow, ¿cómo puedo yo transformar a Guatemala? El capitalismo, sin duda, es el sistema que más ha creado riqueza en el mundo, sin duda. Eso nadie lo discute. Pero ¿qué pasa si en lugar de ver el capitalismo, porque yo creo que el capitalismo como se practica ahorita, ha creado muy pocas personas se han beneficiado. Hay muchas personas que están en estas empresas como que no ven lo poderoso del capitalismo para ellos, porque no se benefician. Entonces, si uno trabaja ese empoderamiento y compartir ganancias, por ejemplo, soñemos que el 100% de las empresas en Guate lo hacen. Primero nos convertimos como Suiza, o sea, las empresas van a ser más eficientes, los exportadores van a ser mucho más exitosos porque vas a tener toda esa fuerza de ventas y todas esas cabezas pensando en el bien de sacar esa empresa adelante. Entonces, si yo agarro Ecofiltro y todos esos números extraordinarios que tenemos, financieros, y cómo crece toda esa gente con el negocio, eso para mí es la vía para desarrollar a Guate más rápido. Entonces, ese es como mi pitch, ¿va? Y yo pues estoy en un punto de mi vida donde pienso es importante compartir con todos lo que yo pienso que es lo mejor para todos. ¿Va? Y es mejor que asistencia social, mejor que programas gobierno. O sea, una empresa que practica lo que hemos hecho nosotros y lo aplican todos, salimos de la pobreza, pero así aceleradamente, así como nosotros este año vamos a llegar a más de 300,000 hogares. Imagina la diferencia de 2,000 al año en una fundación. Esa es la diferencia. ¿Y eso cuánto tiempo ha pasado? En como 10 años. 10 años. Bueno. O sea, para ver ese es el poder pero es el poder del capitalismo. O sea, no es Philip Wilson, sino el capitalismo funciona y es muy noble, ¿ya? Porque o sea, si yo te hago una presentación de un producto, es tu decisión si me pagas o no, ¿va? Es todo voluntario. Claro. Entonces eso es lo lindo del capitalismo y pues uno se da cuenta que si uno tiene esa mentalidad de servir y realmente entregar un producto que te va a ayudar, es muy noble y eso crece mucha riqueza y mucha eficiencia, porque entonces solo esos productos que realmente ayudan a las personas van a florecer. Entonces yo solo estoy argumentando con, por ejemplo, esa ola de 10 millones de dólares que entra, pues qué cool dar parte a los que hacen que eso se crea y la otra parte pues seguir alimentando, porque todavía no hemos llegado a ese millón, estamos como en 530,000 hogares activos en área rural. Entonces yo quiero llegar a ese millón y de ahí miramos, pues yo quiero seguir que eso sea un emprendimiento de impacto, pero también de impacto a la gente que lo hizo crecer. Y como, por ejemplo, ahorita ya contaste casi que la fórmula de Ecofiltro y todo, ¿cómo logras alcanzar esa población objetivo que tú tienes en mente? Por ejemplo, la mayoría de esas personas lastimosamente no tienen tanto acceso a tantas herramientas. ¿Cómo logras venderles algo? Porque ellos son muy renuentes a, bueno, me he dado cuenta que inclusive hasta las aplicaciones de cuentas de banco no quieren, ellos quieren manejar todo cash y un montón de cosas. ¿Cómo manejas ese gap? Otra fórmula, ¿va? En área rural hay un concepto que se llama below the line marketing. Below the line marketing, above the line marketing es lo que uno ve, ¿va? Vallas, campañas de medios sociales, es del mercadeo tradicional. En área rural de Guatemala hay mucha desconfianza. Entonces, la manera que nosotros rompimos esas barreras de entrar y ser exitosos en área rural es, hicimos alianzas con las escuelas. Y así como hace Microsoft, ¿va? Microsoft entra a un mercado y hace alianza con las universidades y colegios y dona su software y a veces computadoras. Entonces, a mí se me ocurrió en el 2016, ¿qué pasa si yo empiezo a donar un ecofiltro por aula y no en la cocina? Y eso automáticamente crea goodwill y confianza
Y obviamente hay gran beneficio porque las escuelas se dan cuenta que dramáticamente baja los días ausentes, porque los niños ya no se enferman. A veces, si uno mide el agua que sale de los chorros, donde los niños toman en el recreo, casi siempre tiene coli. Entonces, esa campaña de llevar agua segura nos ha llevado a crecer mucho en las comunidades. Entonces, si tenés esa alianza, ahorita tenemos como más de 6,000 escuelas en el programa. O sea, más de 1 millón de niños toman agua de Ecofiltro y curiosamente los niños no les gusta el sabor de agua hervida, porque tiene sabor a humo, a veces agua tibia, igual se enferman. Entonces creas, ese es guerrilla marketing, ¿va? Entonces esa es la manera que nosotros logramos penetrar. Obviamente tuvimos que armar una red tenemos como 700 distribuidores, un perfil que fuimos, acuérdate que todo el tiempo estás experimentando hasta que llegas al perfil perfecto. Entonces, ahora donamos a las escuelas a través de los distribuidores. Ellos son los superhéroes. Así como en Estados Unidos, pues yo como crecí en Estados Unidos, vas a la esquina donde venden donas y tienen las fotos del equipo de béisbol que ellos son patrocinadores. Entonces, cuando unís esa donación a través de los distribuidores, ya tenés esa presencia permanente. Y parte, o sea, nada es gratis en la vida. O sea, los directores de la escuela tienen que firmar un contrato donde nos dejan entrar cada 3 meses a hablarle a todos los padres cuando vienen a recolectar las notas. Entonces, todo tiene una fórmula y cuando funciona, le metes todos los recursos porque solo es de escalar. ¿Verdad? Pero below the line marketing es el concepto. Es el concepto que funciona real. Subís una valla, una campaña de medio social, no vendes un filtro. No. Entonces, es a través de las escuelas que lo hicimos bien grande. De hecho, Danone me invitó a Bangladesh la semana pasada cabalmente porque le hablé a 50 emprendedores en Bangladesh de cómo escalar. Cómo escalar en área rural, de cualquier país, porque lo que les estoy contando en Guatemala aplica a Uganda, a Perú, a Camboya. Okay. Y por ejemplo, teníamos esa duda, esa discrepancia, porque fuiste a Ecofiltro a encontrarte otra vez, ¿verdad? Fuiste a Ecofiltro a decir, bueno, a hallar un nuevo sentido. Entonces, tengo entendido yo, disculpa, que tu hermana ya estaba en Ecofiltro, ¿verdad? Y tú entraste así como, bueno, aquí vengo porque quiero ayudar a encontrar sentido. Entonces, ¿cómo tu hermana empezó Ecofiltro? Esa es mi duda principal, porque no sabemos la verdad, la historia completa. Es una muy buena pregunta. Mira, mi hermana desde los 18 años ella es nutricionista y se ha preocupado y ella me explicó que lo que mantiene una comunidad pobre muchas veces es no tener acceso a agua potable. Entonces, cuando uno lleva agua potable, es la mejor manera de incrementar su salud y productividad. Eso sí, eso todos los estudios confirman. Entonces, la fundación hizo eso muy bien y eso fue mi hermana. Pero, por muchos años, en los 80s y los 90s, en Guatemala se hacían los proyectos de cloración, famosos proyectos de cloración. Pero mi hermana se dio cuenta que después de 6 meses, cuando hacía estudios, solo el 3% de las familias seguían clorando el agua. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No. ¿Te gusta tomar agua de piscina? No, es horrible. A los pobres tampoco. Entonces ahí es donde te das cuenta que a veces, como uno no sabe si está ayudando a una persona si no vendes, ¿va? Si uno regala las cosas, a veces no sabes, ¿va? Entonces toda esta estructura de donaciones de Guatemala realmente no sabían que no estaban teniendo ningún impacto. Entonces mi hermana fue la que conoció a este gran guatemalteco que es Fernando Mazariegos. Fernando Mazariegos realmente, mira, yo siempre digo los 2 héroes de esta historia, no es Philip Wilson, sino mi mamá que creó la fundación donde trabajó y ella la enfocó en agua, ¿va? Mi mamá y Fernando Mazariegos, porque fíjate, y fue lindo ahorita estar en Bangladesh porque hay un montón de fábricas produciendo este filtro chapín en Bali, en Camboya, en Laos. Se produce en más de 37 países. En 40 países hay como 60 fábricas, o sea, qué orgullo para Guate, ¿va? Y todos tienen su banderita de Guatemala porque nosotros queremos que siempre reconozcan que es algo de Guate. Pero este Fernando Mazariegos de Panajachel estudió en Francia y tenía muchas credenciales, un bioquímico. Él dijo, cuando yo me puse a inventar este producto, cuando era parte del ICAITI, él dijo, yo tengo que pensar como un antropólogo antes de un científico, ¿va? Porque él vio que con el tema del cloro estaba fracasando,
¿va? Porque no era un producto aceptable culturalmente. Sí. Entonces, cuando él estudió los romanos, los de Egipto, los mismos mayas, muchos almacenaban agua en tinajas de barro, porque baja la temperatura. Sí, así he visto que baja se la pone más temperatura. frío. Y entonces él dijo, bueno, él encontró una manera de mezclar el barro y acerrín de tal manera que se volviera, después de hornearlo a unas temperaturas altísimas por 9 horas, que se convertía esos dos materiales en purificador. Y lo más lindo es que él donó esta tecnología a la humanidad. Entonces ahorita que estoy en Bangladesh, están todos estos fabricantes y ellos siempre dicen lo mismo, que este producto chapín siempre es el más deseado, porque en estos países que, por ejemplo, en Laos, ¿verdad? Que es mucho más calor de lo que tenemos en Escuintla, por ejemplo, el filtro produce agua fresca y eso no te lo producen otros filtros que importan de China, en el caso de Laos. Entonces el filtro chapín gana en todos estos países, ¿va? Pero qué increíble que de Guatemala, imagina los millones de filtros que se están produciendo en todas estas fábricas y es el genio chapín. O sea, los chapines son muy ingeniosos, muy creativos y encima generosos, ¿va? Porque Fernando Mazariegos vivió una vida muy sencilla, pero yo creo que le dieron sé que le dieron orden de Quetzal porque no creo que hay nadie que está salvando tantas vidas a nivel mundial por este producto. Sí. Vi que él no quiso patentar esto por temas de que quería que la gente pudiera usarlo porque era Así es. Su ayuda social hasta cierto punto. Era demasiado importante, era su aporte a la humanidad y qué buen aporte. Y qué lindo, ¿va? Porque si vas a la página de Facebook de Ecofiltro GT, ahí hay fotos de la fábrica en Laos, ¿va? Estuve con el fabricante ahí y produce miles de filtros cada mes y él particularmente el último día antes de irnos me dijo, mira, quiero que regreses a Guate a decirle a tus compatriotas lo agradecido que somos nosotros en Laos de que este producto inventado en Guatemala está impactando tanta gente en Asia. Sí, entonces ahí ahorita lo estoy diciendo públicamente. O sea, qué cool. O sea, en Guatemala genial. Es un país que ha contribuido, en este caso, con acceso a agua segura, pero siempre tomando en cuenta la aceptación cultural, que eso es lo que todos estos movimientos de cloración nunca lograron y por eso no están escalando como esta tecnología. Y ahorita, ¿cuál es tu siguiente? Bueno, ya Ecofiltros se impacta en todos los lugares. ¿Cuál es la siguiente brecha o reto de Ecofiltro como actualmente como empresa? Pues ahorita ya no tenemos, estamos casi que llegando al 100% de capacidad de producción, o sea, hay más demanda que la capacidad de la fábrica. Entonces ahorita vamos a hacer una expansión donde está la fábrica actual, pero vamos a hacer una mega fábrica, que bueno para Guate porque va a generar muchos empleos. Estamos buscando ahorita una gran cantidad de tierra para hacer esta mega fábrica, porque de aquí de Guatemala estamos atendiendo 15 países, México, Centroamérica, Suramérica, y yo quiero, para mí es muy importante esta parte de generar empleo, ¿va? O sea, en Guate yo creo que se producen bien las cosas acá y para mí es importante que toda esta producción se quede en Guate, ¿va? Para Latinoamérica, por lo menos de ahí podemos hablar de fábricas más grandes en Asia y África, que también estoy en una iniciativa, pero de aquí a 24 meses esta fábrica, ahí invítame en 24 meses para ver si cumplí con mi, pero espero invitarlos a una inauguración de una fábrica bastante grande en Zacatepeques para por lo menos en la primera fase poder producir 1 millón de filtros al año. Wow. Buenísimo. ¿Y actualmente te has involucrado en algún otro tipo de emprendimiento social o tu enfoque está en Ecofiltro? Sí, mira, yo decidí desde los 40 años, desde que estoy metido en Ecofiltro, que nunca me voy a meter en un emprendimiento que no tiene un propósito noble. Okay. Al final eso es lo que inspira al equipo que vaya a hacerlo con uno. Ahorita hicimos un centro de emprendimiento que se llama El Cubo, en Antigua, que ahí no está la fábrica. Tenemos como 40 empresas trabajando ahí,
pero el propósito noble, el why, así como el de Cofitro es salvar vidas. ¿Va? Usted va a Cofitro y hablas con el jardinero, cualquier operario, dice, ¿por qué existe Cofitro? Entonces va a decir, para producir 50,000 filtros de este mes. No, para salvar vidas. Entonces el propósito noble del cubo es atraer más y mejor trabajo a la zona. Entonces tenemos desde un par de ingenieros de la NASA arreglando satélites desde ahí, a un montón de programadores. Entonces la idea es atraer otra industria que nosotros creemos de más valor agregado, que puede atraer ese trabajo que hace que una región como Zacatepeque despegue. Entonces, el mes pasado entraron y salieron más de 1,000 personas, tenemos eventos, hemos creado una comunidad donde también damos muchas charlas. La semana pasada estaba Luis Banán de Duolingo, ¿va? Entonces, hay mucho empresario y muchos vienen de la industria tech y mucha agencia digital. Entonces estoy promoviendo eso, ¿va? Porque con el café y el turismo yo creo que no sale adelante nuestro valle de Antigua. Claro. Pero esto ojalá sea el primero cuando movamos la fábrica de donde está actualmente. Probablemente ya tenemos demanda para hacer otro par de cubos. Y eso creo que ese es mi emprendimiento actual, pero es el propósito noble, porque la pregunta era ¿qué es el futuro después de Cofitro? Pues ahorita estoy muy metido en el día a día. La manera que yo opero es cuando ya operativamente funciona, es sostenible financieramente, yo me retiro de la operación porque empodero y comparto ganancias. Entonces todavía tengo un año más en ese día a día y de ahí me meto full a el diseño y la construcción de esta mega fábrica, porque esto sí me va a ocupar mucho tiempo y no quiero, o sea, yo creo que todo el equipo operativo de Cofiltro tiene que seguir ejecutando el plan de ventas y entregas y producción, y yo voy a asistir en el diseño. El crear ese Así es. fábrica. Sí. Y, por ejemplo, si alguien te viniera a decir, un joven quiere meterse en emprendimiento social, ¿qué consejos le darías? ¿Qué crees que debería tomar en cuenta para meterse y cómo hacerlo? Solo antes de esa parte, porque digamos, yo tenía un proyecto social, el que te conté, de los guantes, y pues no fue como que quería, porque tuve muchos, o sea, casi a nadie le enseñan eso. Por ejemplo, empecé cuando tenía 17 años. Para resumirte, era una idea que eran unos guantes que ayudaban a personas con discapacidad a aprender matemáticas a través de las manos. Porque mi sueño era, bueno, en el futuro, antes de que existiera todo esto del metaverso, videojuegos y demás, era que yo quería que las personas sintieran distintas texturas. Por ejemplo, personas ciegas o con sordoceguera. Y yo me inspiré en la la Fundación Fundal, en donde ellos solo niños con sordoceguera. Y me había dado cuenta que ellos toda la comunicación la hacían a través de las manos. Y ellos entendían cuando le decían Alex, porque Alex era así como el héroe, el protagonista de la fundación, porque Helen Sinibaldi, si no estoy mal, era la directora y él era el protagonista. Entonces yo miraba cómo se comunicaban, cómo hablaban solo a través de las manos, porque no pueden ni escuchar ni ver. Entonces, lamentablemente no tuvo mayor impacto mi proyecto porque al final lo desarrollé tanto, incluso llegué hasta un MVP, pero para seguir adelante necesitaba como esa tracción. Y aparte de esa tracción o ese empuje, me fue muy difícil porque no había como tanto apoyo, ¿me entendés? Como que no había tanto soporte y nadie que te dijera cómo operar, porque todo el mundo te decía buscar fondos, donaciones y demás. Pero buscar esos fondos y donaciones cuando él no tenga un equipo atrás era muy difícil. Entonces, como solo estaba en idea. Entonces, ahora sí, si alguien como yo se quiera meter a un proyecto así, que ahora con André hemos enfocado en muchas otras cosas, muchas otras ideas, a partir de esa iniciativa que tenía yo, cómo poder impulsar esas ideas. Porque mucha gente tiene ideas, pero de la idea al papel es muy difícil. Pues mira, primero el emprendimiento es un deporte extremo, ¿va? Y uno tiene que cuidarse a uno mismo para poder subsistir el tiempo que se necesita ¿verdad? Porque al principio es mucho sufrimiento antes de que empezás a escalar, pero para hacer ese sufrimiento menos doloroso, primero, realmente, yo le digo a todo el mundo, y esto es algo que nunca he entendido, Guate, que muchas veces la gente no te cuenta lo que tienen idea de hacer porque le van a robar la idea. ¿Han escuchado eso? Sí, y eso es una trampa, esa es la peor. Entonces,
Yo lo que he visto, los emprendedores que empiezan bien le cuentan a todo el mundo su idea, a todo el mundo. Y esa es una manera de ir validando, ¿va? Si solo es una buena idea o podría ser un buen negocio. Entonces, primero le contás a todo el mundo. Sí. Y ahí ves si realmente hay una propuesta de valor que va a llegar a que alguien diga, esa es buena idea, ¿cómo puedo comprar el producto? ¿Va? Bueno, déjame desarrollarlo. Entonces, entras a ese prototipo y la persona, el emprendedor tiene que ser la persona que vaya a pichar y a lograr esa venta, ¿va? Por eso, Customer Funded Business, fondearse con el cliente es lo más importante y al principio es un montón de trabajo. O sea, yo cuando yo desarrollé unos ecofiltros urbanos, ¿va? Porque yo dije, yo voy a hacer, para generar un flujo lo más rápido posible, es más rápido convencerte a ti que gastas 2,000 quetzales en carafones a ir directamente al rural. Entonces yo dije, bueno, y empecé a generar un montón de flujo así. Pero yo, al principio, yo me acuerdo con un primo, y cuando le enseño el producto, y es como un primo muy cercano, casi que mi mejor amigo, me dice, mira, Philip, yo no sé si puedo tomar una maceta. Todo el mundo me decía eso. Entonces yo empecé, entonces se me ocurrió, mira, puedes probar este producto por 30 días, yo lo tengo en mi casa, solo quiero, a los 30 días quiero ver qué fue tu experiencia, ¿va? Como que eso hizo que empezaran a probar el agua. Y a los 30 días, eran como 30 filtros, logré vender como 100, porque la gente decía, la gran pucha, mi mamá que vive en un edificio, a veces le cuesta, no hay nadie que le suba el garrafón. Entonces uno empezás a generar un montón de inteligencia, pero el fundador tiene que ir a hacer a recaudar esa inteligencia, ¿va? Entonces yo, yendo a hacer eso, me di cuenta, por ejemplo, si uno va a Semaco, por ejemplo, estamos en todos los Semacos, vas a ver estaciones de agua, porque nos dimos cuenta que la gente cuando prueba el agua se enamora del sabor, ¿va? Entonces eso es lo que me di cuenta cuando yo empecé con mis primos y amigos cercanos que empezaban a probar el agua y les gustaba, y eso los hizo clientes fieles y empezaron a decirle, esto sería excelente para ABC. Entonces empecé a generar una red de clientes y luego ya empezás a hablar de los distribuidores. Pero eso es bien importante, es como, no es muy sexy, ¿va? Es como que ser muy constante y ir a vender y escuchar. Y cuando ya tenés el producto ideal, entonces ya armas tu equipo, ya lo que le hablé de empoderar y compartir, pues eso ya se vuelve algo enorme. Pero al principio yo miro que a veces los emprendedores como que les da miedo, entonces uno no puede tenerle miedo a vender o que te digan no, ¿va? Porque hay mucho rechazo al principio. Pero si uno se cuida mentalmente, físicamente, o sea, yo tengo cuando yo me levanto, o sea, es un deporte extremo y uno tiene que estar bien, especialmente al inicio de ser los startups. Pero vender es donde vas a ver si lo puedes fondear con clientes. Y si no lo puedes fondear con clientes, mejor no meterse. Yo lo que estoy viendo es que vos haces bastante ver qué quiere la gente, qué oportunidades hay. Estás muy atento a la información que está disponible y la estás utilizando para ver esas oportunidades y para aprovechar esas oportunidades. Sí. Y la otra cosa que es crucial es tomar acción. Sí. ¿Verdad? Y actualmente, ¿qué otras fuentes usas, digamos, para adquirir conocimiento, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo? Leo, el año pasado leí 75 libros. Wow. O sea, yo de 5 a 6 de la mañana, sí soy muy estructurado y creo que es muy importante ser estructurado como emprendedor, ¿verdad? Porque no tenés jefes, no tenés, o sea, uno tiene que crear su propio horario. Entonces, de 5 a 6, ¿verdad? Antes de que se levanten en mi casa, esa es mi hora sagrada y leo. Y no solo leo de business, ¿verdad? Yo leo a todo el mundo, ese es mi superpower porque leo de filosofía. Ahorita leí el libro de Edison, ¿verdad? El gran inventor. También leo libro de emprendedores. Ahorita estoy leyendo un libro de emprendedor. Es bien importante estar leyendo, ¿va? Ese te da una ventaja, se te ocurren un montón de cosas y vas escuchando lo que la gente hizo, entonces lo vas aplicando. Pero si no lees, y todo el mundo tiene una hora al día, ¿va? Lo que uno ve en videos y no sabes. Netflix en la noche. Solo pensando en mis hijos, ¿va? Uno los ves, ¿va? Perdiendo el tiempo. Y si uno tiene esa hora,
de leer. Todas las personas que yo he visto que son muy exitosas leen mucho. Y ese es un superpower. Y se te ocurren un montón de cosas. Te vuelves más curioso y aplicas cosas en tus emprendimientos que uno, si no lee, no los aplicas. Sí, de hecho, André me recomendó un libro ahorita, La Gran Calabaza, el Plan Calabaza. Ajá, muy bueno. Ah, sí, ese lo he leído. Ah, sí, muy bueno. Y realmente sí se me han ocurrido ideas. De hecho, Sí. muchas de las cosas que estás diciendo aquí lo puedes encontrar en ese libro, realmente. Sí. Y por ejemplo, dicen, bueno, que cada negocio es como una calabaza. Entonces, no sé qué en estado era, la verdad no me recuerdo, pero ahí hay muchas ferias donde los agricultores van con su gran calabaza y todos compiten por tener el premio de la gran calabaza. Sí. Al final ellos pues empiezan con una semillita muy chiquita, tienen que quitar todo el desecho, todo lo que nos sirve, luego la van regando y regando y regando hasta que va creciendo, la vuelven a limpiar, porque todo es así. Entonces el negocio es como una calabaza hasta que tenés la gran calabaza, que es extremadamente grande, vas y ganas el premio. Pues en este caso el premio es el premio del éxito que cada emprendedor o empresario está buscando. Es bastante curioso eso, porque lo mismo que estás diciendo se encuentra en los libros, pues también, pero nadie tiene ese hábito. Sí. Y yo lo que he estado haciendo últimamente más que todo es Audible, porque he descubierto Es lo mismo. Audible, yo escucho por 2.2 los libros, entonces siento que los consumo mucho más rápido. Sí. Pero es bien importante no estarte distrayendo con otras cosas. Yo igual tengo mi cuaderno ahí para ir apuntando ideas porque se te van ocurriendo cosas. Sí. ¿Qué es el éxito para vos? Yo creo que estar en paz y saber que uno está haciendo lo que debería estar haciendo. O sea, yo nací para ser un emprendedor de impacto y eso me da mucha paz. Ok. Y ese sentido, digamos ahorita, hoy nos estás enseñando muchas cosas, pero ¿quién te enseñamos? O sea, ¿quién te da esas como que consejos? ¿A quién seguís o a quién lees? Mi primer socio del negocio de California sigue siendo mi mentor, 25 años. Ah, todavía. Él tiene acá, estar en Guate, tiene 85 años. Y es bien importante, se convirtió de mentor a coach. Es bien importante que la gente joven, los emprendedores jóvenes, o sea, si yo miro algo que me ayudó a mí a cortar y tal vez tener menos fracasos, es que platico mucho con él. Y sí, antes era reuniones físicas, ahora son a veces por Zoom, a veces son solo por celular, pero es bien importante tener un coach. Entonces traten las personas que están escuchando y la gente está muy dispuesta a ayudar a los jóvenes, ¿verdad? Alguien que uno admira y que uno quiera aprender de esa persona, tratar desde una edad joven tener ese mentor o coach. Eso me ha ayudado mucho a mí de tener eso, y no es muy común en Guate. En Estados Unidos es muy común. Los CEOs de Google, por ejemplo, todos tienen coaches, ¿verdad? Y muchos de los emprendedores tienen mentores, es muy común. Yo estoy en una organización que se llama EO, Entrepreneur Organization, estoy en la junta directiva y tengo la silla de mentoría. Entonces yo tengo como 12 parejas recibiendo mentoría de muchos de los emprendedores que saben de finanzas, mercadeo, etcétera. Pero me ha costado, más que si estuviera en Atlanta o Nueva York. Entrepreneurship Organization. Sí. ¿Y eso es aquí en Guatemala? Sí, hay creo que es más de 100 capítulos en todo el mundo. Hay en India, en Dubái, en Francia. Mi hija es emprendedora y ella es parte de yo en París, Francia. Sí. Wow. Hay mucha soledad. Cuando uno es emprendedor o fundador, hay mucha soledad, ¿verdad? Porque estás hasta arriba, a veces no tenés con quién hablar ciertos temas. Entonces, hay como 100 miembros en Guatemala y estamos divididos en como 15 foros. Y una vez al mes nos juntamos con nuestro foro, que son otros emprendedores. Entonces, es como la junta directiva de uno, y vas hablando temas que no puedes hablar tal vez con todo tu equipo. Entonces, pero para los que están empezando, buscar una persona de confianza que uno admira, que ya lo ha hecho, que ya ha sido un emprendedor exitoso, si estamos hablando de emprendimiento, y creo que eso le da una ventaja competitiva. Y tú conoces a Luis Bonan, ¿verdad? Luis Bonan, el Duolingo. Él estuvo en el Cubo, pero yo estuve en Bangladesh, entonces no lo pude Pero si le has hablado, si has tenido contacto. Mira, curiosamente, tenemos una relación comercial porque alquilan ahí en el Cubo. Mi esposa lo conoció la semana pasada, pero yo lo que le hubiera dicho, si lo hubiera atendido, es venga a poner
una parte grande de Duolingo aquí en Guatemala. Sí, hay muy buenos developers. El guatemalteco trabaja bien, hay buen talento. Sí. Seguramente yo tal vez viajo más de lo que debería estar viajando, pero voy a ver cómo alinearme con su gerente aquí en Guatemala, Qué genial. porque sí le gustaría tener gente como él, que ponga lo que necesitamos de ese tipo de trabajo, y eso se vuelve un spark, ¿por qué Guatemala no puede ser el Silicon Valley de Latinoamérica? Claro, Entonces sí, creo que genial. eso es un sueño también. Sí, estaría genial porque, digamos, yo admiro mucho a Luis Bonan, por ejemplo. De hecho, o sea, una de mis metas más grandes en la vida es tratar de superar a los mayores empresarios de Guate. O sea, ser mejor que ellos. Bueno, es mi meta personal, ¿verdad? Y hablando por Carlos Osuna. Pero sí, siempre lo he admirado mucho por todo lo que ha estado haciendo, muchos empleos. Ahorita que salió a la bolsa en Nasdaq, Sí. o sea, sí ha tenido mucho impacto. Y para mí, de momento, es uno de los empresarios como más reconocidos y que la gente sabe quién es. O sea, ya no es que, bueno, no sé quién sos. O sea, sí ya está en una posición muy, muy privilegiada y puede hacer muchas cosas. Y el impacto que ha tenido con Duolingo ha sido muy grande. Muy grande. Otro guatemalteco, mira, Guatemala ha impactado mucho y creo que va a impactar más y más. Y pues ahí en Bangladesh, ellos, Danone de París, ellos sienten que en el tema del agua no hay un mejor ejemplo que Ecofiltro en escalabilidad. Entonces ellos son los que me invitaron y ellos trajeron 50 emprendedores de todo el mundo y ellos les gusta mucho la historia de Ecofiltro porque ha realmente escalado como ninguna otra. Entonces Guatemala es un gran país, ¿verdad? Cada vez que salgo, tal vez porque viajo mucho, yo miro lo lindo que es nuestro país y nuestra gente, ¿verdad? Mientras que alguien tal vez no viaja tanto, no se da cuenta. Sí. Es un gran país, de veras. A veces tenemos lo que siempre tiene. Tenemos desafíos, pero es un país joven, gracias a Dios, y eso de veras es una ventaja, ese bono de tener a esa gente joven. Solo tenemos que ayudar como el cubo, ¿va? De hacer estos espacios y preparar ese campo con mucho fertilizante para que creemos esos trabajos que yo creo que nos va a llevar a ese siguiente nivel de desarrollo. Y llegando a un nivel más personal ahorita, ¿cuáles son tus hobbies? O que ya hablando de otras cosas, por ejemplo, a André le gusta mucho... ¿qué te gusta a vos decirle mejor? Mira, pues yo realmente me dedico más que todo a trabajar. Viajo bastante por temas de trabajo y parte de lo que me gustan mucho los carros. Entonces me gusta andar probando carros distintos en viajes y cosas así. Cool. Cabal. Buena onda. Y ahorita voy a ser papá. Ah, felicitaciones. Cabal, entonces preparándonos para eso. Eso es lo más lindo, hacer familia. Yo tengo 4 hijos y te felicito. Pues mira, mis hobbies, yo juego ajedrez. O sea, para mí es muy importante. Yo siempre promuevo el ajedrez para los emprendedores porque te ayuda a desarrollar una mente estratégica. Sí, entonces, juego ajedrez, trato de jugar en línea 3 a 5 veces cada día. Okay. Me encanta. Esto es muy raro, porque nadie lo ha escuchado, pero hay un deporte que se llama beach tennis, que se desarrolló en Italia y luego jaló mucho en Brasil. Es tenis en un campo de arena. Okay. Y tengo mi liga. ¿Sí? Y llegan ahí a la finca como 8 a 10 personas miércoles y sábado y juego eso. Es un deporte, pues ahí estamos viendo cómo crecerlo dentro. Pero, ¿cómo es igual al tenis en el sentido que la rebota? Sí, no rebota. No rebota. Es todo en el aire. Okay. Es una pelota de tenis con paddles. Okay. Y el net es como vóley. Yeah. Y es como la mitad de una cancha de tenis. Y es súper... o sea, haces mucho ejercicio en la arena. Sí, sudas. Es doble, siempre es doble. Entonces, eso me encanta, me encanta. Entonces, y leo mucho, viajo mucho, ¿va? Tengo mis hijos regados por todo el mundo, entonces trato de aprovechar verlos. Ahorita voy a Oxford, me invitaron a dar una charla a la Universidad de Oxford en Inglaterra y voy a aprovechar a ver a mi hija en París. Wow. Sí, me encanta viajar, ese sí es mi... esa es mi tentación, ¿va? Sí me encanta ver otras culturas pero me di cuenta que lo que conté antes, ¿verdad? Que me echaba meses fuera, también empezás a no gustarte viajar cuando es mucho. Entonces trato de que sea una semana cada 2 meses, trato de
de salir hacer las y cosas que tienes que hacer afuera. sí, y sí, eso es más que todo leer, viajar con mi esposa, viendo mis hijos y jugar ajedrez. Mentorear, ¿va? A mí me encanta trasladar a la gente joven experiencias y eso es como un hobby porque, no sé, yo aprendo a veces más de la persona que estoy mentoreando de lo que está aprendiendo de mí. Es interesante estar conectado también con los jóvenes y sí estoy tratando de hacer eso más y más, ¿va? Porque hay mucho emprendedor en Guate, pero a veces necesita tal vez un poco de capacitación para Sí, un poquito de ayudarlos ayuda, un consejo para aquí poder o allá que te escalar. pueda hacer toda la diferencia. Sí, sí. Y si tuvieras que decir, para ir terminando, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido o de los mejores consejos que has recibido para dejárselo a quienes vean este video? ¿Cómo convertirte un ordinario en un extraordinario, prácticamente? Sí, mira, yo creo que es una historia muy personal, pero cuando yo me dediqué a enfocar ser emprendedor en realmente ayudar a los demás, es como que mi esposa le cuenta a todo el mundo, me volví como un adolescente, me dio una energía. Entonces siempre conectar lo que uno quiere hacer en su vida con servir a los demás, que eso venga primero. Y les prometo, si auténticamente, si estamos hablando de emprendimiento, armas tus emprendimientos porque realmente querés ayudar a las personas, el dinero llega, ¿va? Tienen que confiar en mí. Pero entonces yo no entendí eso realmente de servir. Siempre servía a los clientes con mis otros emprendimientos, pero dije, yo me voy a dedicar a mejorar la vida de las personas a través del emprendimiento, como que regresé a una nueva vida. Entonces, tratar de siempre tener ese propósito noble en cualquier vocación o carrera que hagan, ¿va? O sea, primero servir y todo lo más se resuelve. Buenísimo, excelente. Bueno, sí, verdad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Felipe, compartir un montón de conocimiento que es complicado, pues, encontrarlo. Bueno, en mi caso, que uno empieza desde cero, desde abajo, es como bien difícil obtener ese conocimiento y tener buenos coaches, tener buenos mentores es bien difícil y te lo da una perspectiva de que, bueno, yo comencé en el TEC, te conté mi proyecto social, luego pues uno tiene que ver siempre dónde come, ¿verdad? Entonces tiene que ir como que evolucionando. En este caso, pues relacionando tu proyecto de las baterías, para mí, para nosotros dos es Hyper Reality. Mi sueño, por ejemplo, es esta aplicación que estamos desarrollando, que también estamos tratando de avanzar, y créeme que todos los consejos que nos has dado hoy y para las personas también, me imagino que las aplicarán, así que muchísimas gracias, ¿oíste? Gracias, Philip, te lo apreciamos mucho. Gracias por la invitación. Gracias.